Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Gracias por asistir a esta convocatoria que hicimos. Bueno, mi nombre es Mabel Ramírez, soy parte del equipo de Tiempo Quality y voy a comentarles quiénes somos inicialmente. Permítanme, les comparto pantalla. Bueno, Tiempo Quality, pues somos una empresa especializada en asesoría, consultoría y formación de sistemas integrados de gestión, trabajando junto con las organizaciones para fortalecer sus procesos, fomentar la mejora y alcanzar la excelencia empresarial. Somos expertos en seguridad y salud en el trabajo y en otros sistemas de gestión y prestamos servicios como auditorías, consultoría especializada, capacitación y formación, planes de emergencia, investigación de accidentes, análisis de puestos de trabajo, exámenes ocupacionales, batería de riesgo psicosocial, programa de vigilancia epidemiológica y gestión de matriz de riesgos. Aparte, pues trabajamos con otros sistemas como la ISO 9001, ISO 14001, 27001, 39001 y 31001. Este webinar lo realizamos en alianza con TCM, un aliado estratégico con el que compartimos la visión de impulsar la gestión organizacional mediante el uso de estándares internacionales como las normas ISO. Nuestro propósito en conjunto es brindar conocimiento práctico y de alto valor a profesionales y empresas que buscan implementar y fortalecer sus sistemas de gestión, contribuyendo a la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad. Es el momento entonces de presentar a nuestro conferencista, es el ingeniero Jorge Rafael López. Él es auditor líder en ISO 9001, 14001, 45001, 20001 y en las normas que vamos a ver hoy, 27001 y 22301. Además, el ingeniero Jorge es experto en otros sistemas de gestión como el IATF 16949 del sector automotriz e ISO 13485 del sector de dispositivos médicos. Actualmente colabora con nosotros en la construcción de un nuevo y fascinante portafolio de servicios relacionado con la ISO 42001, enfocada en el uso responsable de la inteligencia artificial. Hoy el ingeniero Jorge nos compartirá su experiencia y conocimientos sobre las normas ISO 27001 y 22301, que fortalecen la seguridad de la información y la continuidad del negocio. Estos son dos pilares esenciales para mantener la confianza, la estabilidad y la resiliencia organizacional. Así que damos la palabra al ingeniero Jorge Rafael López, quien nos guiará a través de esta interesante charla. Bienvenido, ingeniero, gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, Mabel, muchas gracias a Tatiana. Qué rico que podamos compartir información, lecciones aprendidas y temas muy interesantes de los sistemas de gestión. Generalmente, cuando llegamos a esta era del quinto piso, a las personas nos gusta compartir los conocimientos. Entonces, qué rico que tengamos aquí un auditorio en el que podamos compartir algunos conceptos. Entonces, vamos a compartir mi pantalla y ustedes me cuentan si la pueden observar, por favor. Efectivamente. Bueno, vale, ok. Entonces, muchas cosas por hablar, poco tiempo, desafortunadamente, pero vamos a intentar cubrir más o menos unas 10 horitas que tenemos ahí. Entonces yo les decía que escribiéramos en el chat cuando nosotros hablamos de sistema de gestión, ¿a qué hacemos referencia? Lo más chévere de todo es que nosotros seamos capaces de compartir e interactuar y escribamos. Muchas veces nos podemos equivocar, pero cuando nos equivocamos encontramos una respuesta que nos va a ayudar a reforzar un concepto toda la vida. En ese sentido, si estuviéramos, por decir, presentando un examen de auditores internos y nos hicieran una pregunta, le agradezco a la primera persona que colocó la palabra eficiencia, pero perderíamos el curso de auditoría. La palabra eficiencia solo se encuentra en la norma ISO 20001, ¿sí? Que es
de sistema de gestión del servicio para las empresas que prestan servicios de tecnología de la información. Es la única norma en que se habla de eficiencia. En el resto de las normas hablamos de eficacia, lo cual no quiere decir que dentro de los criterios que, no sé, un gerente o un grupo directivo para su empresa quiera colocar, esté la eficiencia. Pero entonces ahí es cuando nosotros empezamos a actuar por encima de la norma y muchas veces a exigirnos de una manera que no es la adecuada. Entonces, primera lección aprendida es que la única norma que habla de eficiencia es la ISO 20000 en el numeral de la operación, por allá cuando habla de presupuestos, costos, etcétera. El resto de las normas hablan de eficacia. Ya sabemos que eficacia es lograr los resultados, eficiencia, lograrlos, pero utilizando el menor número de recursos. Alguien dijo gestionar actividades. Me parece excelente esa definición. Alguien dijo procedimientos y procesos. Si uno tuviera que hablar de procedimientos y procesos, entonces los procesos se ven en el numeral 4.4 de las normas, y los procedimientos, aunque están repartidos, están por allá en el 7.5 de información documentada. Entonces, procedimientos y procesos queda un poquito como corta ahí. Control. Alguien más escribió control. Control es solo una parte de algo así como evaluar el desempeño de algo para saber si está funcionando bien, y sería por allá solo una parte del numeral 9 de evaluación del desempeño. Y alguien escribió calidad, mejora continua de la organización. Está muy acertado. Bueno, pero qué bueno que tuvimos ahí un muestreo. Entonces, fruto de la experiencia en la que hemos podido trabajar, hemos traído como 4 definiciones de lo que es sistema de gestión. La primera es una forma sencilla, coherente y lógica de concebir una organización. Nosotros, si somos consultores, si somos líderes de los sistemas de gestión, si somos auditores, debemos llevar a esto, porque no es más un sistema de gestión. Muchas veces nosotros nos encargamos de volver eso un ladrillo para que los demás procesos que no son los nuestros, que pueden ser los de mejora continua o el proceso de calidad o el proceso de cumplimiento, entonces ahí es donde a la gente le da como jartera y eso se vuelve, no, tiene que ser entonces algo muy sencillo. Muchas veces nosotros vamos a montar un indicador y entonces decimos que el indicador es la raíz cuadrada de las compras multiplicado por pi elevado a la cuarta, porque hay cosas de esas que son coherentes, pero entonces nosotros nos ponemos a complicar eso cuando es muy fácil que un KPI, un indicador, se mida de 1 a 100. También lo definimos como un conjunto de prácticas normalizadas internacionalmente que adoptan las personas y las organizaciones para gestionar el día a día. Yo esperaría que un líder de una empresa que está certificada en un sistema de gestión, al hablar de competencia, dijera claramente lo que piden los sistemas de gestión. Piden 4 cosas: la competencia, que definamos la competencia de nuestros profesionales, que aseguremos la competencia de nuestros profesionales, que la mejoremos con las situaciones cambiantes, y que toda esa gestión, la norma nos pide que esté como información documentada. No es más el 7.2 de competencia. Entonces, lo que yo esperaría es que una persona, un líder de cualquier proceso de una organización que está certificada en un sistema de gestión, lo tuviera claro. Un mundo de oportunidades para alcanzar el liderazgo y la excelencia. Aunque las normas hablan mucho de riesgos, si hay un enfoque en el riesgo, si uno trabaja muchos riesgos y trabaja oportunidades, y si uno va donde la gerencia general o la dirección general a mostrarle 40 riesgos y 40 oportunidades, estoy casi seguro que se enfocaría en las 40 oportunidades. Entonces, a partir de ese trabajo, podemos encontrar mucho valor agregado sobre los sistemas de gestión para que los sistemas de gestión le guste a la gente. Y lo último que tenemos es conjunto de requerimientos que contribuyen a gestionar los procesos y a lograr su eficacia. En los sistemas de gestión, particularmente de seguridad de la información, encontramos muchos ingenieros de sistemas, ingenieros de telecomunicaciones que son muy fuertes técnicamente, pero muchas veces no encuentran
cómo gestionar el proceso, cómo gestionar a su equipo de trabajo. De pronto no son tan fuertes en herramientas administrativas. Entonces, la norma también nos sirve, ¿sí?, para lograr gestionar los procesos. Alguna vez hice una auditoría en la zona franca de Barranquilla y el gerente de la empresa me dijo, yo quiero estar en toda la auditoría, era una auditoría ISO 9001, porque la ISO 9001 es la herramienta que yo utilizo para gerenciar mi empresa. Entonces, por allí, cuando no somos fuertes en la parte administrativa, la norma, sobre todo la ISO 9000, nos da como un enfoque para nosotros poder administrar adecuadamente nuestras actividades. Cuando hablamos de sistemas de gestión, digamos que la norma madre es la ISO 9001. La ISO 9001 tiene unos principios de la gestión de calidad, pero particularmente en nuestro trabajo nosotros los adoptamos para todos los sistemas de gestión. Generalmente nosotros leemos cuál es el requerimiento 4, 5, 6, pero no leemos lo más importante, para qué se hace un sistema de gestión. Entonces yo cuando voy a auditar una empresa estoy buscando estas cositas que están acá. Algún día tuve una entrevista con un gerente que el papá quería que montáramos ISO 9000 en la empresa. Me dijo, háblese con mi hijo Andrés. Yo fue donde el hijo Andrés y me dijo, claro, ISO 9001 es esa vaina de codificar los formatos y ponerles una fecha y un control de documentos. Entonces yo le dije, no, Andrés, los principios del sistema de gestión de calidad, que los adaptamos para todos los sistemas de gestión, es enfocarnos en el cliente, que es el que mueve la registradora, el enfoque en procesos, porque procesos es la interrelación de recursos para darle un valor agregado a la organización. Otro principio es el liderazgo desde la dirección, porque la dirección obtiene y pone a disposición unos recursos para que los sistemas funcionen. La dirección está ocupada muchas veces en temas financieros, en temas de ventas, etcétera, etcétera, de cumplimientos legales, o simplemente tienen un grupo de profesionales a su servicio. Entonces lo que ellos buscan es que en los líderes del proceso se despliegue ese liderazgo que ellos quieren tener. El compromiso de las personas, o sea, que nosotros hagamos las cosas con honestidad porque realmente las necesitamos. Entonces, en un sistema de gestión, si yo voy a utilizar una contraseña, pues la contraseña tiene que ser fuerte, pero la contraseña no la hago fuerte para que cuando mi jefe me revise, entonces me diga, sí, mire, la tengo de esa manera. No, entonces las cosas se hacen porque están proyectadas para que, como alguien nos dijo al principio, se puedan controlar las diferentes actividades. Entonces, el compromiso de las personas. Cuando yo hablo de seguridad y salud en el trabajo, pues si yo voy a una planta de manufactura, pues debo ponerme un casco, debo ponerme mis gafas, etcétera, etcétera. No porque me estén mirando, sino porque me estoy cuidando. El siguiente principio es la gestión de las relaciones. Si en mi empresa el gerente comercial está peleando con el gerente de operaciones, pues no va a salir nada bueno. Si el gerente comercial no atiende muy bien al cliente, si esa relación no está bien, pues no va a salir nada bueno. Si el gerente de compras no le paga a tiempo a los proveedores y ese proveedor necesita comunicarse con él y no tiene una respuesta adecuada del gerente de compras, por ahí, pues allí no hay una buena gestión de relaciones. La toma de decisiones basada en la evidencia. Nosotros sabemos que a través del 9.1 de los sistemas de gestión y por allá del 6.2 de los objetivos de los sistemas de gestión levantamos mucha información, muchos KPI, muchos indicadores. Entonces, esos indicadores, ¿para qué nos sirven? Para tomar decisiones, ¿sí? Para que esos indicadores, cuando nosotros los exponemos, dan unos valores, pero lo más grande que debiera salir de ahí son las acciones relacionadas con eso. Nosotros hemos visto que muchas veces cuando vamos a obtener los indicadores, el 80% del tiempo lo invertimos tomando el valor de los indicadores y el 20% restante
tomando acciones correctivas, acciones de mejora. Debiera ser lo contrario. Estandarizar, facilitar, automatizar la toma de KPI de manera que en eso nos empleemos el 20% del tiempo y el 80% del tiempo restante lo volvamos gestión. Entonces tenemos que invertir esa balanza y como todos sabemos, siempre todas las actividades son fruto de la mejora continua y en la última hojita vamos a mirar algo de eso. Bueno, hay algo en las normas ISO que se llama la estructura de alto nivel, y la estructura de alto nivel, digamos que está direccionada por la ISO 9001. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros miramos el índice de la ISO 9001, el índice de la ISO 14001, de la 45001, de la 27001, de la 22301, el índice va a ser más o menos igual. Entonces, es lo que queremos en esta hojita resaltar. Entonces, como sabemos, las cláusulas de las diferentes normas, aunque son del 1 al 10, incluso hasta el 11, solo del 4 al 11 son auditables. Entonces, está la cláusula 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, entonces, si nosotros miramos la ISO 9001, las cláusulas son idénticas a la de ISO 27001 de la versión 2022 y a la ISO 22301 2019. En el capítulo 5 del liderazgo son iguales las cláusulas para las tres, en la planificación también, que son el tema de riesgos y oportunidades en el 6.1, los objetivos del sistema de gestión y la planificación de los cambios como 6.3. El 7 es el apoyo que va de numeral 7.1 al 7.5. ¿Alguien quiere participar? No, ingeniero, es que Mabel, el proceso comercial nos está diciendo que va a pasar el listado de asistencia para que por favor se inscriban, porque la idea es que tenemos que tener pues algunos datos para poderles enviar el certificado del webinar. Vale. Recordemos entonces que también en ese cuestionario, en esa encuesta, ustedes van a hacer un feedback hacia nosotros. Cuando miramos en estas tres normas, el tema de operación solo es diferente en ISO 27001-2022. Acá en 9000 y en 22301 tenemos cinco subcláusulas, pero en 27001 tenemos solo 3. Para evaluación de desempeño es igual. Para la mejora, para el capítulo de mejora, en ISO 9001 tenemos 3 subcláusulas, en ISO 27001 y en 22301 tenemos 2. Entonces, esta estructura de alto nivel que la nombran por todos lados en la norma nos ayuda a integrar los sistemas de gestión. Por eso muchas veces cuando nosotros queremos certificarnos o implementar un sistema de seguridad de la información, es relativamente fácil implementar ISO 9001-2015 porque tenemos que construir una carrocería en la cual vamos a montar seguridad de la información, y esa carrocería, muchas cosas, sí, la carrocería constituye el ISO 9001-2015. Y hay una gran diferencia, es que la norma ISO 27001 tiene un anexo que trae 93 controles, o sea que nos trae 93 preguntas más. Esos 93 controles se dividen en algo que se llama dominios. Cada agrupación se llama dominio, hay 4 dominios y los controles se clasifican en el dominio de los controles organizacionales, que son 37, los controles que la empresa tiene sobre las personas, que son 8, los controles físicos dentro de la infraestructura, que son 14, y los controles tecnológicos, que son 34. Pero entonces, ¿qué es ISO 27001 versión 2022? La norma se llama Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información, requisitos. Esta norma especifica requisitos para establecer, implementar
mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la información dentro del contexto de la información, y es el diseño, implantación, mantenimiento y mejora de los procesos para gestionar eficazmente la accesibilidad de la información, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. Sé que aquí están utilizando la palabra eficaz, pero a nivel de actividades y de definición, pero como tal en los requerimientos, como les dije al principio, no se encuentra este término. De aquí quiero hacerles resaltar que la seguridad de la información tiene un contexto en algo que se llama la tríada SID, y la tríada SID son las iniciales de estas tres palabritas: confidencialidad, integridad y disponibilidad. O sea, cuando hablamos de seguridad de la información, estamos haciendo extensivo a que la información sea confidencial, a que la información sea íntegra, o sea, que sea completa y que tenga disponibilidad, o sea, que esté cuando nosotros la necesitamos. Nosotros, un cajero automático nos da seguridad de la información. Cuando yo voy y le digo, señor cajero automático, ¿cuánto tengo en mi saldo? Él no me dice, vuelva en media hora, que es que usted esta mañana hizo como 4 transacciones. No, él me entrega el dato, y eso es seguridad de la información. Tener en cuenta que la seguridad de la información no es solo información, sino que hace referencia a los activos de información. ¿Y qué son los activos de la información? El software, las plataformas, las personas, los computadores, los celulares de la empresa, la CPU, la infraestructura, etcétera, etcétera. ISO 21301-2019. ¿Cómo se llama la norma? Seguridad y resiliencia, sistemas de gestión, requisitos. Entonces ahí definimos qué es continuidad del negocio. Es la capacidad de una organización para continuar entregando sus productos o prestando sus servicios a niveles aceptables predefinidos luego de un evento perturbador. Entonces, siempre que hablemos de continuidad del negocio es porque existe un evento perturbador. Muchas veces uno pregunta la continuidad del negocio y nos dicen, sí, mire, estos son nuestros planes para que la empresa continúe funcionando el año entrante y durante 10 años. No. Continuidad del negocio es cómo reaccionamos cuando hay un evento perturbador, una huelga, un paro de transporte, un corte de energía, un ciberataque, una inundación, un acto de terrorismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es gestión de la continuidad del negocio? Proceso de implementar y mantener la continuidad del negocio y preparar la organización para hacer frente a incidentes perturbadores que pueden impedir con sus obligaciones. Entonces, todas las empresas tenemos continuidad del negocio. La señora que vende las arepas en la esquina, ¿sí? si tiene un horno que lo trabaja, no sé, voy a decir con cualquier cosa, con carbón, y en algún momento ese horno se le dañó, seguramente ella va a hacer varias cosas para que su negocio funcione. Eso es continuidad del negocio. Pero gestión de continuidad del negocio es gestionar todas estas cositas que pasan dentro de la continuidad del negocio de una manera ordenada. Entonces, continuidad del negocio es la capacidad o el proceso de implementar actividades sistemáticas y planificadas para continuar con el negocio durante un evento perturbador, sí, a un mínimo nivel aceptable por el cliente. Entonces, seguramente si hay un evento perturbador y yo tengo 10 técnicos que hacen vigilancia de ciberseguridad en Colombia, en el momento del evento perturbador yo tengo que comunicarme con él y decirle, mira, de los 8 técnicos, en 10 minutos te voy a colocar 2 técnicos que tengo problemas aquí, pero de alguna manera lo vamos a solucionar, y yo te prometo que en 3 horas ya retomo las operaciones con los 8 técnicos. Entonces, recordemos, capacidad para responder cuando hay un evento perturbador y en un porcentaje aceptable por el cliente, porque es muy difícil que cuando haya un evento perturbador yo inmediatamente me recupere al 100%. Vale, pero entonces
La continuidad del negocio tiene unos principios claves también. ¿Cuáles son esos? La responsabilidad de cómo nosotros debemos actuar, toda la organización, cuando hay un evento perturbador. Tener los objetivos claros. Carajo, que se cortó la energía y resulta que nosotros decimos, si el corte de energía va a partir de 1 hora, entonces todos los funcionarios deben desplazarse a su hogar y a activar el trabajo remoto. O sea, que cada uno sepa lo que tiene que hacer. El líder de ciberseguridad tiene que adoptar estos procedimientos, estas responsabilidades y tiene la autoridad para tal cosa. Esos son los objetivos claros. Evaluación del impacto y del riesgo. Cuando hablemos de ISO 22301, estas son dos cosas muy diferentes. Evaluación del impacto es mirar o conocer el impacto en el cliente de todos nuestros procesos, sí, en el momento de que haya un evento perturbador. En la última empresa en que trabajamos llegamos a una conclusión, que si hay un evento perturbador, el proceso financiero tiene que pagarle primero a los proveedores que pagar la nómina si están en un mismo momento. ¿Por qué? Porque se definió claramente que, que la nómina se puede esperar 1 hora, 2 horas, un día, pero que hay muchos proveedores que pueden suspender su servicio si no reciben los pagos, o si estamos interactuando con una plataforma que viene del exterior y que si no recibe un pago inmediatamente elimina o corta los servicios. Entonces esa es la evaluación del impacto. Y que esto es propio de ISO 22301. Y la evaluación del riesgo, sí, es el 6.1 de todos los sistemas de gestión, y es mirar todos aquellos eventos que causan incertidumbre en el logro de los objetivos. Obviamente, dentro de el tema de continuidad del negocio, tiene que haber una comunicación clara y se deben definir los mecanismos de comunicación. Y cuando hablamos de continuidad del negocio es porque tenemos planes para mitigar el impacto o las consecuencias de un negocio, y cuando nosotros tenemos un plan B en cualquier situación, no es decir solo que lo tenemos, es probarlo para verificar que ese plan B sí nos funciona y obtener oportunidades de mejora para que estemos mucho más conscientes y seguros de que esos planes van a funcionar. Bueno, Perdón, ingeniero. Entonces, muy interesante como tal el tema de los sistemas de gestión, tanto de la ISO 27001 del 2022 como de la ISO 22301 del 2019. Pero yo creo que hasta el momento tenemos alguna duda, alguna inquietud. Si alguna persona está implementando este sistema de gestión, cuéntanos cómo les ha ido. Si algunas empresas ya están certificadas con este sistema, cuéntenos su experiencia. La idea es que interactuemos para poder complementar la información y obviamente nosotros también poder aprender mucho de ustedes. Entonces, las personas que quieren participar, está el micrófono, está el chat, con mucho gusto las escuchamos. Y igual, si tienen alguna inquietud, el ingeniero está presto a atenderlos. Bueno, vale, entonces que levanten la manito y se me va contando, ¿ok? Bueno, estamos hablando de formación de auditores, que es uno de los productos bien estrella que nosotros tenemos, incluso de auditor de sistema de gestión integrado de estas dos normas, que hemos hecho un trabajo muy interesante. Pero entonces cuando ustedes miren sus sistemas de gestión, por allá en el 9.2 les habla de que ustedes deben tener un programa de auditoría, que deben definir el alcance del programa de auditoría, que deben definir los criterios de auditoría, que deben seleccionar los auditores, que deben empezar a trabajar las no conformidades de una manera inmediata, que debe existir información documentada. Y allá muy chiquito les dice, miren la norma ISO 19011. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, para ser auditores, no solo debemos saber de un sistema de gestión o de varios sistemas de gestión, sino que debemos conocer muy bien la norma ISO 19011 de 2018. Entonces, por aquí, por ejemplo, cuando hacemos auditorías, vemos
que si es una auditoría de ISO 27001 del 2022, la persona hizo el curso de ISO 27001-2022, pero resulta que la norma ISO 19011 está con la versión que no es la vigente, que es la del 2018. Entonces, seguramente por allí vamos a tener una no conformidad porque no tenemos toda la competencia de los auditores. Entonces, la norma ISO 19011 es un estándar internacional desarrollado por la Organización Internacional de Normalización que ofrece directrices sobre las auditorías de sistema de gestión. Esta norma es aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y se centra en las auditorías internas y externas, así como en la gestión de programas de auditoría y la evaluación de competencia de los auditores. Entonces, quien quiera ser auditor, que obviamente hay que empezar por auditor interno, entonces tiene que estar muy clarito con la norma ISO 19011 y su versión 2018. Pero cuando nosotros hablamos de auditorías, entonces también hay unos principios de auditoría, que son otros 7. Entonces, ¿cuáles son? La integridad. Ingeniero, antes que continúe con los principios de auditoría y también para darle un espacio a usted por este tema del aire y toda la información que tenemos, Mauricio, un empresario, nos dice, ¿qué metodología debo realizar la evaluación del impacto del riesgo? ¿Qué metodología debería realizar para la evaluación del impacto del riesgo? Gracias, Mauricio, por tu participación el día de hoy. Bueno, vale, entonces ahí yo les hice dos diferencias. Aquí, si yo digo evaluación del impacto del riesgo, de pronto la pregunta no es clara. Para ISO 22301, una cosa es la evaluación del impacto, que generalmente la llamamos evaluación del impacto del negocio, y otra impacto del riesgo por el 6.1. Siempre que ustedes vayan a hablar de riesgos, entonces váyanse a la norma ISO 31000, que es la norma que nos da las directrices para evaluar el riesgo, para gestionar el riesgo. Pero cuando vayan a hablar de riesgos de seguridad de la información, entonces váyanse a la norma ISO 27005, que es la que les da todas las directrices. Y finalmente, pues un riesgo, uno puede determinar un riesgo, puede determinar un riesgo, y los riesgos, o sea, cuando se hace una lluvia de ideas de riesgos, pues le pueden saber a ustedes 100 riesgos. Lo que tienen que hacer es clasificarlos con base en la probabilidad y ahí sí el impacto negativo que pueda generar en el negocio. Una vez que los clasifique, pues usted establece un diagrama de Pareto, una presurización, y dice, fija una política para cuáles son los que va a gobernar. Va a decirnos que los que estén, los califico de 1 a 5 con base en la probabilidad del impacto, y los que estén de 3 hacia arriba los trabajo. Lo que sí es cierto es que cada que nosotros gestionemos un riesgo debemos colocar un control, porque si no, no sirve de nada todo el trabajo que hemos hecho. Colocar un control para tratar de mitigarlo y establecer acciones que son diferentes a los controles, sí, para tratar de eliminarlo. Vale. Ok, entonces... Bueno, pero aquí Andrés también complementa y fortalece. Andrés Ceballos nos dice, ¿podrías utilizar la 27005? Y hace otro comentario abajo y dice, o los relacionados con seguridad de la información. Sí, claro, eso fue lo que les acabé de responder. Muchas gracias, porque veo que lo tienen claro ahí. Entonces, para, digamos, riesgos operacionales o administrativos, ISO 31000, y para los riesgos de seguridad de la información, la ISO 27005, que por allá nos habla de vulnerabilidad, de mirar el riesgo a qué afecta, si a la confidencialidad, a la integridad, a la disponibilidad, qué activo afecta, etcétera, etcétera. Es un poquito más complejo que los riesgos operacionales.
Bueno, entonces los principios de auditoría son la integridad, o sea, obviamente un auditor debe ser íntegro cuando va a desarrollar una auditoría. La presentación imparcial, debemos estar libres de todo riesgo, debido cuidado profesional. Entonces habla de nuestras competencias, obviamente debemos saber dirigirnos, debemos saber preguntar, debemos saber prudente, debemos actuar con prudencia, debemos ser adaptables culturalmente. ¿Sí? Si yo voy a hacer una auditoría a una empresa y resulta que yo trabajo de 8 a 6, pero la empresa trabaja de 7 a 4, pues yo no voy a decir, oiga, como yo trabajo de 8 a 6, entonces esa es la jornada. No, nosotros nos debemos adaptar culturalmente a la empresa que vamos a auditar. Obviamente la confidencialidad, este tema es bien importante en las auditorías, pero es súper importante en la norma ISO 27001, el ser independiente, el dar o emitir conceptos de independencia, enfoque basado en la evidencia, siempre evidencia. Un auditor nunca puede suponer, sería un pecado que uno dijera en una auditoría, pero es que se supone que tal, o yo pienso que, o intuyo que. No, siempre es enfocado en la evidencia. Ahorita hablamos 2 minuticos de eso. Y nosotros, cuando vamos a desarrollar un plan de auditoría o un programa de auditoría, nosotros también debemos enfocarnos en los riesgos. Que la auditoría es remota, que entre otras todo el mundo habla del tema virtual, ¿no? Virtual es interactuar con una plataforma, con una máquina. Lo que estamos haciendo ahorita es una charla remota, y las auditorías nunca son virtuales. Eso no está en el 19.011, se habla de auditoría remota. Entonces, por ejemplo, un riesgo es que la plataforma con la que estamos trabajando se caiga, ¿sí? Que encontremos auditados que sean difíciles, que los auditores se demoren bastante tiempo en recolectar la evidencia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, un ejemplo de auditoría lo tenemos aquí, que lo encontré en un material que vi hace poquito en YouTube y me sirvió mucho. Lo tenía el pantallazo de YouTube, pero me lo cambiaron, así quedó más bonito, pero quería traerlo allá. Entonces dice, ejemplo de auditoría: una empresa no tiene documentados los perfiles del personal relacionado con la seguridad de la información. Esto lo declaran como una no conformidad. Dice, se evidencia que la organización no cuenta con una descripción de competencias laborales para el personal relacionado con la seguridad de la información, incumpliendo el numeral 5.3 de esta norma. ISO 27001, la alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades de roles para la seguridad de la información se asignen y comuniquen dentro de la organización. Entonces, bueno, yo no sé si en este momento me están viendo, pero lo que aprendí siempre es que cuando es auditor y uno va a declarar un hallazgo de no conformidad, recordemos que los hallazgos son de 5 tipos. El primer hallazgo es la conformidad. Cuando nosotros hagamos una auditoría, también tenemos que escribir cuáles son los hallazgos, la conformidad. El segundo hallazgo es la no conformidad, cuando hay un incumplimiento parcial o total. El tercer hallazgo es la oportunidad de mejora. El cuarto hallazgo es la fortaleza, y el quinto hallazgo es una observación. ¿Qué es una observación? Una observación es una no conformidad que no se puede declarar como tal porque no alcanzó el tiempo o porque no recolectamos la suficiente evidencia. También se dice que la observación es un hallazgo que hoy no es no conformidad, pero que el tema... pero esa falla que tiene la organización puede convertirse en el transcurso del tiempo en una no conformidad. Entonces, lo que hemos aprendido es que yo tengo mis 2 manos, y para declarar una no conformidad, en la mano derecha tengo un requerimiento y en la mano izquierda tengo la evidencia. Si yo no tengo evidencia, no puedo declarar la no conformidad, y si yo no tengo requerimiento, no puedo declarar la no conformidad. Entonces, por ejemplo, aquí creo que encuentro 3 observaciones como se redactó esta no conformidad. Dice, una empresa no tiene documentados los perfiles del personal relacionado con la seguridad de la información. Entonces, en este caso, no hay un requerimiento.
¿Por qué? Porque esto que dice aquí, esto no es un requerimiento de ninguna de las normas del sistema de gestión. En ninguna parte, si yo voy y busco control B mayúscula, perfiles del personal, yo no voy a encontrar en la norma, o sea, no es un requerimiento. Lo que uno podría decir es que una empresa no tiene documentadas las competencias del personal basadas en la educación, la experiencia y la formación. Esa sería la manera correcta, porque esto, bueno, yo también, afortunadamente, yo también reviso los paquetes de auditoría, yo soy revisor técnico, entonces si a mí un auditor me pasa esto, se mete en un problema tremendo porque declaró una no conformidad sobre algo que no está en la norma, ¿ok? Entonces, primer error, esto no es un requerimiento. Dice, se evidencia, ahora la evidencia, se evidencia que la organización no cuenta con una descripción de competencias laborales para el personal relacionado con la seguridad de la información, incumpliendo el numeral 5.3 de la norma ISO 27001. Entonces, cuando uno habla de competencias, las competencias no son del numeral 5.3, sino del numeral 7.2. En el numeral 5.3 habla de los roles, responsabilidades y autoridades. En el numeral 7.2 habla de competencias, como les dije ahorita, enfocada en la formación, la educación y la experiencia. Mucha gente dice que las habilidades, pero las habilidades no están, digamos que son parte de la formación. Entonces, dice por ahí que no hay nada más ineficiente que hacer muy bien lo que no se necesita. Entonces, alguien que trabajó esto se puso a hacerlo muy bien, pero lo que no hizo muy bien fue estudiar la norma y prepararse, ¿sí?, para dar un resultado eficaz. Vale. Bueno, por último, por allá el 10.1 y 10.2 de las normas hablan de la mejora continua. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo uno logra la mejora continua? Entonces, hay una norma que se llama IATF 16949 del sector automotriz que dentro hay unos documentos que apoyan la implementación. Entre otras, antes de irme más adelante, esta norma, la ISO 27001, la ISO 22301, la ISO 9001, son unas normas que hablan de requerimientos. Esos requerimientos es lo que debe tener la empresa, ¿sí? El cómo muchas veces al auditor no le importa, lo que importa es que con su juicio, su competencia logre dar o una conformidad o una no conformidad. Sin embargo, les cuento que existe la norma ISO 27002-2022, que esa norma sí les dice cómo se deben hacer, cómo podemos nosotros implementar de una manera eficaz la norma ISO 27001. Está la ISO 27005, está la ISO 27032 también, que nos ayuda un poco. Entonces, recordemos que estas normas son una serie de requerimientos. Tenemos otro error. Decimos, nosotros estamos certificados en la norma ISO 9000. Nosotros no nos podemos certificar en la norma ISO 9000 porque la norma ISO 9000 básicamente es un diccionario de todos los términos que se utilizan en los sistemas de gestión. Lo que nosotros sí podemos es certificarnos en la norma ISO 9001. Vale. Entonces, hay unas técnicas de mejora continua que nosotros podemos utilizar para precisamente dar valor agregado a los sistemas de gestión en ese numeral. Ustedes los pueden tomar, los pueden mirar, y yo les cité aquí 8 como de 15 que tenemos por allá, algo que se llama diseño de experimentos, que es experimentar con los factores de un proceso. Teoría de las restricciones. Teoría de las restricciones es saber cuál es el elemento más débil en una cadena de una actividad para trabajarlo y volverlo dentro de los elementos que son fuertes.
SMED significa Single Minute Exchange Day, o sea que cuando nosotros vayamos a cambiar de actividades dentro de un sistema de gestión, no debiéramos demorarnos en tiempos de un solo dígito, o sea, 9 minutos. Lo que quiere decir eso es que si yo estoy hoy en una constructora y termino una obra y mañana empiezo otra, yo no podría decir, oiga, me voy a tomar 3 días porque voy a cambiar de obra. No, debiera uno demorarse 9 minutos, pero eso se hace obviamente con unas técnicas que describe la herramienta. Utilizar pokayokes, que son sistemas a prueba de error que hacen que las personas no se equivoquen, así quieran hacerlo, y ahí es donde entra mucho en juego los procesos de diseños. Benchmarking o referenciación competitiva es compararse contra los mejores, contra el mejor proceso de la empresa, contra el mejor KPI de la empresa, contra la mejor empresa de la competencia, etcétera, etcétera, para tener una realidad y buscar oportunidades de mejora continua. Aciertos a la primera vez, FTQ, sí, que si yo tengo un colaborador y un colaborador está haciéndome un documento, que él sea capaz de entregármelo bien la primera vez, no que tenga que corregirlo 7 veces. Análisis de partes por millón es llevar KPI e indicadores no en términos de porcentaje, sino en términos de partes por millón, que es como colocarle una lupa grandotota al proceso para ver los errores y por ende establecer las correcciones, acciones correctivas, las oportunidades de mejora que nos lleven a hacerlo más fuerte. Y el control estadístico de procesos, que es medir mediante cartas estadísticas la estabilidad y la capacidad de un proceso para predecir cuándo este proceso se va a salir de control y establecer las acciones correctivas del caso. Entonces, muchas gracias. Qué pena la velocidad, pero bueno, el tiempo no se recupera. Sí, ¿qué tal? Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su atención. Quiero saber si tienen alguna duda o inquietud. Les recuerdo que el día de mañana se les está haciendo llegar su certificado de la participación del webinar. Entonces es muy importante pues que se tengan los datos básicos para poder elaborar el certificado. Creo que Mabel ya colocó el link para que nos registren sus datos y la asistencia y nos den un pequeño feedback, ¿vale? Claro que sí. Ya tienen el link en el chat para que por favor nos colaboren diligenciándolo y mañana mismo les envío a sus correos o a su WhatsApp el certificado de asistencia. Mabel, sí, yo creo que también podríamos anexarles la presentación. Entonces, eso les va a ayudar por ahí para recordar esos tips. Yo ahorita te la paso, ¿vale? Ah, perfecto, claro que sí. De pronto también el webinar grabado, por si de pronto lo tenemos también. Qué pena, yo tengo una pregunta. Mabel, también, por favor, ay, qué pena. Por favor, Mabel, recordarte que próximamente vamos a tener un curso de auditores internos. Entonces, también para que les puedas dar esta información a todos los participantes. Por favor, Heiner Alejandro, te escuchamos. Sí, esa era justamente mi duda, sobre el que estaba realizando el formulario y aparecía sobre un curso para formarse como auditor interno y la verdad me interesaría, entonces como saber sobre esa información. Claro que sí, ya les voy a compartir pantalla para darles así como una explicación de nuestro curso muy brevemente y les ampliaré la información a sus correos o al WhatsApp. Vale, mientras tanto quiero compartirles que estamos por encima de los 50 años. Yo trabajo también para una empresa alemana que se llama DQS y en la entrevista y en el clasificado hace como 4 años solicitaban edad mínima 45 años, o sea, los auditores tenemos esa fortuna que nos piden esa edad mínima y dentro del gremio de los auditores se cree que la edad estrella de un auditor es de 58 años, entonces quienes algún día decidan irse por ese lado seguramente que van a tener un futuro asegurado.
También quiero contarles que el ingeniero Jorge Rafael López es el que va a realizar el curso de auditores internos. Bueno, entonces, TeamForQuality, junto con nuestro aliado TCM, hemos diseñado un curso de formación de auditores internos en ISO 27001 y 22301. Este curso es ideal para quienes desean aplicar todo lo aprendido a sus organizaciones y para fortalecer su perfil profesional y abrir nuevas oportunidades laborales. Tiene una duración de 40 horas. Inicia este jueves 16 de octubre y va hasta noviembre 1. Y los horarios son los jueves de 6:30 a 9:30, los sábados en 2 jornadas. Y en total, pues de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El examen final pues se define entre los participantes del curso. Que verán, los temas son interpretar y aplicar los requisitos de las normas en entornos reales, realizar auditorías con enfoque de riesgos, aportando valor agregado a las organizaciones, integrar criterios de seguridad de la información y continuidad del negocio bajo un enfoque de auditoría unificado. Identificar hallazgos relevantes que fortalezcan la resiliencia organizacional y emitir informes estratégicos que orienten la toma de decisiones y promuevan el cumplimiento eficaz de los objetivos del sistema de gestión. Entonces, este curso actualmente está en 990,000 pesos, pero por el hecho de haber participado hoy en nuestro webinar y de llenar el formulario de asistencia, queda en 700,000. Para que aprovechen este curso, aprovechen este beneficio y me escriban por WhatsApp y ahí mismo pues les daré toda la información, se le ampliará la información para formas de pago y demás requisitos que deseen conocer. Sí, también es importante tener en cuenta que en el momento que alguno de nuestros participantes no puedan entrar a la clase porque tienen algún inconveniente, les recordamos que inmediatamente a sus correos electrónicos les haremos llegar la grabación para que el día siguiente puedan estar al día y no perdamos la continuidad de la formación. ¿Alguna duda, inquietud? Ok, aquí Edgar Mejía me pregunta, ¿esto es por persona o se tiene algún beneficio para una empresa o se otorga algún valor o crédito por la empresa? Tengo entendido que en el proceso comercial, cuando se quiere escribir como un grupo de personas de la empresa, se podría dar un descuento por política de la empresa. Muchas gracias a ustedes por su participación y que tengan mucho éxito en sus actividades del sistema de gestión. Y que lo claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Con el ingeniero hemos realizado varios webinars. La persona que se encarga de la formación de algunos cursos de los sistemas de gestión a nivel internacional. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias por su espacio y por asistir a esta convocatoria. Que tengan un feliz resto de tarde. Gracias, estaremos en contacto. Feliz tarde.